Evolución de los computadores por generación. Si buscamos en Google la generación de las computadoras, podemos encontrar al menos tres informaciones interesantes, que son la de monografía, la de Wikipedia y la de cat.com.mx. Veamos las primeras dos. Según cat.com.mx, generación de las computadoras.html, tenemos que la primera generación de 1951 a 1958 estaba caracterizada por usar tubos de vacío, tarjetas perforadas, cilindros magnéticos y eran exageradamente grandes y desperdiciaban o utilizaban grandes cantidades de electricidad y generaban mucho calor. Se utilizaba o era el comienzo de los sistemas binarios para representar los datos. El costo aproximado de un computador era superior a los $10.000, que para aquella época era exagerado, y fue IBM la que las desarrolló. La segunda generación, de 1958 a 1964, estaba caracterizada por utilizar transistores. Se sustituye el tubo de vacío y aparece el transistor. Los transistores eran más rápidos, pequeños y confiables que los tubos de vacío. Y 200 transistores podrían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un solo tubo de vacío. Utilizaban pequeños anillos magnéticos para almacenar la información. Y la cantidad de calor era un poco más suave, la que se generaba. Mejoraron los programas de computación y se comenzó a desarrollar propiamente en COBOL y Fortran, ya propiamente dicho. Se usaban aplicaciones de sistemas de observaciones de líneas aéreas y en controles de tráfico aéreo, simulando y simulaciones de propósito general. La Marina de los Estados Unidos desarrolló el primer simulador de vuelo, el Whirlwind 1, y surgieron minicomputadoras y los terminales a distancia y se comenzó a disminuir el tamaño. En la tercera generación, de 1964 a 1971, la tercera generación surge por la aparición de lo que son los circuitos integrados, las pastillas de silicio, con el ordenador IBM 360 y también el PDP-8 de Digital Equipment Corporation. Estas se desarrollan gracias a los circuitos integrados. Se comienza a utilizar la palabra chip para utilizar y almacenar y procesar la información. Y el chip era una pieza de silicio que tenía componentes electrónicos en miniaturas llamados semiconductores. Los circuitos integrados recuerdan los datos y ya que almacenan información como cargas eléctricas. Surge la multiprogramación, quiere decir las computadoras ahora podrían resolver otras o resolver distintos tipos de programas dentro de un mismo hardware. El software podría ser seleccionado y utilizado según la conveniencia que tuviese el usuario. Las minicomputadoras que se desarrollaron fue IBM 360 y el DEC de PDP-1. Y las computadoras se comenzaron a tornar más pequeñas, ligeras y eficientes, consumían menos electricidad y por tanto generaban menos calor. Existe una cuarta generación, la cual se llama o empieza a aparecer los microprocesadores y los adelantos de la microelectrónica. En este punto se desarrolla el microprocesador, se colocan más circuitos dentro de un chip. Aparece la palabra LSI o Large Scale Integration de circuitos y el VLSI, que es Very Large Scale Integration. Aquí es donde se comienza a hablar de la cantidad de tamaño que debe tener un transistor para ser implementado dentro de un chip o dentro de un circuito. Claro, en este valor ya todavía no se habla de nanómetros, que por lo menos tecnología de 40 nanómetros o tecnología 32 nanómetros, que es la que actualmente tenemos para la fecha de este video, pero sí se hablaba de tecnología de milímetros del tamaño del transistor. Tenemos acá un chip sencillo, actualmente contiene una unidad de control y la unidad aritmético-lógica, el tercer componente y la memoria primaria. Es operado por otros chips.
Se reemplaza la memoria de los anillos magnéticos por memorias de tipo chip y se desarrollan computadoras personales, como las supercomputadoras. Ojo, esto de supercomputadora es porque para la época eran computadoras espectacularmente nuevas y comienza a aparecer lo que es la serie 386. Sin embargo, ese no es el primer chip de microprocesador que se utilizó. Tendríamos que buscar cuál fue el primer chip utilizado, el primer microprocesador que se desarrolló. Después tenemos acá quinta generación al presente, desde 1983, ya aquí acelera de forma vertiginosa la evolución de las computadoras, porque ya empieza a ser la competencia internacional del dominio del mercado de la computación. Japón lanzó en 1983 el llamado programa de la quinta generación de las computadoras, con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en criterios mencionados. Se desarrollan microcomputadoras o lo que actualmente se conoce como computadoras personales y hablan de inteligencia artificial, robóticas, sistemas expertos y redes de comunicación. Sin embargo, esta quinta generación está poco desarrollada acá en esta exposición. Veamos qué nos plantea Wikipedia. También nos plantea 5 generaciones, donde la primera generación, en efecto, está caracterizada por el tema de las computadoras Univac, EDVAC y todas ellas por tubos de vacíos y disco magnético. La segunda generación, los tubos de vacío son sustituidos por los transistores. Y bueno, son bastante largas las características que nos aparecen. La tercera generación nos habla de que aparecen las pastillas de silicio o los circuitos integrados. La cuarta generación aparece el microprocesador. Y en la quinta generación lo que realmente se habla es de que aparece la laptop o el computador portátil. Y aparte de eso, estamos hablando de que existen los altos niveles de integración y deberíamos hablar de las tendencias futuras. Para eso me voy a tomar un momento para ver uno de mis escritos personales. Algunas personas consideran que la cuarta generación es la que ha perdurado hasta el presente y nos hablan de que las características de la cuarta generación aparece la programación estructurada y además de eso aparecen computadoras como el Altair 8800, el Apple I y el Apple II y el PC de la IBM que revoluciona el mercado porque es la PC clon. Y que la quinta generación realmente nos habla es de las tendencias actuales, donde todas las computadoras lo que buscan es tener mayor velocidad, componentes más pequeños o de mayor escala de integración, aumenta la capacidad de memoria, establecen el procesamiento multiprocesador o procesamiento en paralelo, aumentan el tamaño de la palabra de procesamiento de 16 bits, o mejor dicho, de 8 bits a 16 bits, a 32 bits y a 64 bits, que es lo que hay en la actualidad, disminuyen el consumo de energía, disminuyen el ruido del hardware, integran partes de las instrucciones de video en las instrucciones del procesador con la integración del GPU en el CPU, quiere decir generando un APU. Y las máquinas pueden responder a la voz a través de palabras de distintas lenguas y dialectos, así como hay características de procesamiento similares al pensamiento o procedimiento humano.